Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Capricornio, el día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, ¿vale? No te lo pierdas. Tengan cuidado con las estafas. Yo no estoy pidiendo lo que es número personal, ni estoy entregando lo que es número personal. Tengan cuidado con sus datos personales. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Mi querido Capricornio, ¿sabes qué he podido visualizar? Es como si tú fueras lo que es un ángel querubí, ¿vale? Pero estabas como ahí, como esas películas, esas imágenes en la cual un ángel o un niño está sentado lo que es en una luna, ¿vale? En una luna menguante, si no me equivoco. Eh, Siento como que estabas como en plano observador, en plano observadora, como diciendo, a ver qué me prepara el destino, a ver si esta persona se acuerda de mí, a ver qué voy a lograr con todo esto. Yo siento, cariño, que quizás de repente inclusive van a tocar el corazón de esas personas que en estos momentos no vibraban bien contigo, o han tocado el corazón de esa persona que a ti te interesa, que a ti te importa. Siento que para muchos de vosotros también en estos momentos se sienten como afortunados. Hay un grupo, ¿vale? Que se siente como afortunado. Pero yo, ¿sabes qué siento, Capricornio? En tu lectura siento una paz en estos momentos. Siento como una tranquilidad. Siento como que las energías te dicen, lo que está haciendo Capricornio es lo correcto. Lo que está haciendo Capricornio va a haber recompensas en su vida. Tienes ese sentimiento de amor por los tuyos, ese sentimiento por esa persona, por tus hijos. Quizá de repente inclusive Capricornio, has tenido que renunciar a algunas cosas, quizá de repente has intentado hasta lo imposible para poder estar cerca de ellos o de ellas, o simplemente recuperar la relación. A pesar que a lo mejor de repente, cariño, quizás has tenido bloqueos, quizás de repente la familia de ellos o tu entorno no estaban como muy de acuerdo con lo que tú querías hacer, de una forma general. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte de tus proyectos, de tu economía. Pero siento esa paz, Capricornio, en ti. Siento que las cosas van a empezar a cambiar. Siento que hay una vuelta en tu destino. Y es como si una palabra me dijera, dile a mi hijito, dile a mi hijita, que viene un regalo y que las cosas van a cambiar, que todo va a ser diferente, que se sienten muy contentos y muy contentas contigo por ese cambio, por esa actitud, por ese sueño, por esa meta que tú quieres lograr. Esto puede ser también lo que es la parte espiritual de la familia o simplemente la parte divina también, cariño. O las energías se están preparando. El cosmos te está preparando para decirte de que algo maravilloso viene. Ya no es necesario inclusive de que muevas nada, porque Dios te lo va a entregar, porque el tiempo te va a dar lo que es la razón, tu lugar. Es muy bonito lo que estoy sintiendo. Siento una paz contigo ahora. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dicen? ¡Wow! Tengo que reaccionar porque es tanta paz que me quedaría en modo zen. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? ¿Vale? A ver, para mi querido Capricornio, es como si los planetas estuvieran, yo qué sé, conspirando, alineándose para que te llegue algo maravilloso. Vamos a ver. Vale. He podido visualizar también, cuando he estado barajeando las cartas, algún tipo de documento, testamento, firmas. Puede ser que estás esperando la visa, puede ser que estás o ya concretaste en pagar algo, también puede ser, o has hecho un testamento, quizás de repente para los tuyos, para tus hijos, no lo sé, ¿vale? O has firmado un contrato. Voy a recoger la cartita que se cayó, un momento. A ver. Más lejos no se podía ir. Y son las cartas nuevas. Vamos, te voy a enseñar lo que me sale aquí, ¿vale? Qué fuerte. Es una carta muy buena, te lo digo. En este caso es muy buena. Tenemos la carta del 7 de copas
y tenemos la carta del emperador. Y si tú te das cuenta en esta carta del 7 de copas, fíjate en esta carta, es muy importante, ¿vale? En el centro, en la copa del centro, hay como una imagen, como un espíritu. Si tú te fijas aquí, hay como un espíritu. Entonces, yo lo que puedo sentir con estas cartas, podrás estar rodeado o rodeada de arpías, de lagartos, ¿vale? Podrás estar rodeado de repente de personas que no te quieren. Pero sin embargo, siento que algo espiritual te está protegiendo o te va a proteger. Si esta carta me hubiera salido con una carta negativa, te diría otro concepto. Pero tenemos aquí la carta del emperador. Y la carta del emperador nos está diciendo, ahora ha llegado el momento de que yo te proteja. Ahora ha llegado el momento de que yo te dé a todo lo que tú has estado queriendo. Todo este tiempo de repente tenías muchos miedos, muchas inseguridades, pero te voy a dar sorpresas en la vida. Lo que tú estás haciendo actualmente, me vuelve a salir esto, estás en lo correcto y va a haber recompensa para ti, ¿vale? Te enseño, cariño. ¿Qué ha pasado? Vamos a continuar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es como si los ángeles, como si fuera el juicio final, como si las trompetas empezaran a sonar para ti. Puede ser que vas a estar empezando, vas a ser más espiritual. Mucho tiempo de repente me decías, Richard, yo casi no creía en la parte espiritual, en las energías ni el tarot. No sé qué pasó, que un día me entró por curiosear, ¿vale? Y encontré tu canal. No me convencía, luego sí. Has estado en ese plan, ¿vale? Porque es muy difícil de llegar a ti, te soy sincero, Capricornio. Pero en algunas personas sí llego, ¿vale? Entonces me dice, como tenemos aquí que nos habla del juicio, nos dicen, Dios y el universo ha dicho, ha llegado el momento que Capricornio ahora tenga dones espirituales. Ha llegado el momento de que Capricornio empiece a vivir, empiece a obtener. Llevabas una temporada o llevabas una racha, cariño, que por Dios, hay que tener mucha fuerza de voluntad para aguantar. Pero aquí yo veo una oportunidad de que inclusive tú seas perdonado, una oportunidad de liberarte de toda la mala vibra, de toda la mala energía, porque empieza tu renacimiento, porque empieza tu cambio. Porque tú vas a empezar a decir, Richard, ahora me doy cuenta que para mí lo más importante soy yo, para mí lo más importante es vivir, agradezco cada día, agradezco cada amanecer, o para mí es importante ahora mi familia. Vas a empezar a hacer lo que tú quieres, lo que realmente te hace feliz, lo que realmente tú estabas buscando en tu vida. Y esto que no te va a afectar, porque no van a, aunque de repente existan personas que te van a querer criticar, o de repente hacerte sentir mal, no van a poder, porque estás siendo protegido, ya te he dicho, con la carta del 7 de copas. Y mira estas dos cartas, un nuevo comienzo, un nuevo renacer, cariño. Vas a empezar a ver la vida diferente, Capricornio. Vas a empezar a ver la vida diferente. Vas a encontrar a tu niño interior, a tu niña interior. Ya basta de estar amargado, ya basta de estar amargada. Ahora tienes que empezar, ahora Dios te da la oportunidad de que empieces otra vez. Sé que cuesta, pero no es imposible porque Dios te va a ayudar, ¿vale? Otra cartita, wow. Y la carta del 3 de copas. Vas a estar como con ese irradiando tanta dulzura, tanta energía, que inclusive de repente si existe un grupo de vosotros que ha estado en un triángulo amoroso, como te viene un cambio en tu vida, ahora vas a decir, necesito hacer las cosas bien. Hay un cambio, cariño, especialmente también para aquellos que están en triángulos amorosos. Como que has reaccionado, como que te has dado cuenta, ¿dónde está tu lugar? Veo que la gente de tu entorno, veo que las personas que te rodean te van a pedir consejos. Las personas que te rodean van a ver que eres una energía, eres un alma que da confianza, que da paz. Todo lo que tú toques, Capricornio, con fe, y no vayas a decir, Richard, ahora voy a tocar la chancla y se convierte en oro. No, todo lo que tú toques lo vas a convertir en oro, que todo lo que tú quieras te va a dar frutos. Esa es la palabra. No vaya a ser que estés tocando toda tu pared y me digas, Richard, no se convierte en oro. Todos tus propósitos te van a dar frutos.
¿vale, Capricornio? Todos tus propósitos. Vas a estar rodeado de buenas personas, vas a estar rodeado de tus hijos reconocen de que eres especial, tu entorno reconoce de que eres especial. Vas a lograr eso que tanto has estado aguardando, esperando, que puede ser especialmente también en el proyecto, en el trabajo, en los negocios, en el amor, en la comunicación. Prácticamente tienes una buena racha. Te voy a dar signos. Vamos a ver. A ver, signos. Me sale lo que es un Tauro, me sale un Libra, un Virgo, Piscis o Acuario, me volvió a salir el juicio, y la carta de otra vez Virgo. Por una parte, muchos de vosotros de repente están lidiando frente a frente con un Virgo, con un Piscis, un Acuario, con un Libra o con un Tauro, ¿vale? Sí, es esto lo que me dice. Puede ser que tengas una persona del pasado que sea Virgo, o una persona que está fuera que sea Virgo también. Porque el Virgo ha sonado muy fuerte en esta lectura, ¿vale? Muy bien, muy bien. Aquellos que están en triángulos amorosos, te estoy diciendo esto, y he sentido como un viento caliente. Y mira que está frío, estoy con radiador, pero está frío, ¿vale? Porque no abastece. Te estaba hablando esto, y he sentido así, como si alguien hubiera aleteado, cariño, pero un viento caliente. Te voy a entregar un mensaje de los arcángeles, ¿vale? Vamos a ver. Un mensaje de los arcángeles. Yo creo que tus guías, tus ángeles están diciendo, esto es lo que quería que expresaras o que transmitieras a Capricornio. Siento un Cáncer, siento un Libra. Vamos a ver. Vivir saludablemente. El arcángel Rafael, come bien, duerme lo suficiente y hace ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Deja a un lado los estrés, deja a un lado el estrés, cariño, ¿vale? Deja a un lado. Tienes que buscar paz, tienes que buscar armonía. La paz llega cuando nos acordamos que solo el amor es real. Y el amor real eres tú. El amor real eres tú, ¿vale? Entonces, deja de estresarte, deja de tener miedo, deja de ser negativo, negativa, porque lo mejor está por llegar a tu vida. Muy bien, vamos a continuar, cariño. No sé por qué me dices, dichosos sean sus ojos. No sé por qué, dichosos sean sus ojos. Puede ser que hay una persona que te llama la atención su mirada, sus ojos, yo qué sé. Muy bien, vamos a continuar. Quiero ver cómo está la energía de la persona de tu interés, ¿vale? O la energía de la persona que va a venir, porque también tienes algo nuevo en tu vida. Hay una oportunidad. A ver. Vamos a ver. Wow, las cartas salen volando. A ver qué me dice. Tenemos la carta del paje de copas. Tenemos la carta de la reina de copas. Tenemos la carta el ángel Nui. Qué fuerte, es la primera vez que me sale. El ángel Nui. Es la primera vez que me sale la carta del ángel Nui. Sí. Yo lo que te puedo decir, cariño, con estas cartas, yo veo que hay una persona que te observa, yo veo que hay una persona que está pendiente de ti, pero también lo que te puedo decir, Capricornio, un familiar que no está en este plano terrenal, un familiar que se marchó de repente sin querer, ¿vale? Que no está en este plano terrenal, por circunstancias de la vida. Siento que ellos de repente han sido testigos de tu dolor, de tu desgracia, y siento que ahora te quieren entregar algo. Yo siento, Capricornio, que tú lo sientes a ellos. Yo siento que tú sientes su presencia, el ángel Nui. Hay una persona que también te muestra de repente un perfil que puede ser que siente que tiene el control, siente que puede manipularte, siente que a lo mejor puede inclusive chantajearte, ya sea de repente por la familia, por el dinero, por los hijos, etcétera, etcétera. Por la distancia también puede ser. Es una persona que a lo mejor en algún momento tiene algo marcado en su vida. O tuvo una discusión contigo, tú te portaste mal, o de repente ha tenido relaciones que han marcado su vida. Pero sin embargo esta persona está actuando mal contigo. No está siendo correcto, correcta, ¿vale?
No, porque errores lo tenemos todos. Y por último, tú no eres culpable de que haya tenido experiencias negativas en su vida. Mi querido Capricornio, pero sin embargo, como tengo aquí lo que es el ángel Nui, tengo la carta del 10 de copas, es como si existe una energía, existe una persona que está trabajando para que te aleje de mala vibra, de daños, o que simplemente Dios del universo ha dicho, se acabó de que manipulen a Capricornio, se acabó de que Capricornio de repente siga a la merced, porque hubo una persona que hizo algo en tu contra, Capricornio, y veo que esto se empieza a romper, se empieza a romper. Pero ¿sabes por qué? Porque ha llegado el momento de que tú te liberes. Ha llegado el momento, tus oraciones. Tú sentías esto, cariño. Tú creo que sentías de que había algo que no marchaba bien en ti. Tus oraciones te van a llevar a que te liberes del mal. Tus oraciones te van a llevar a que encuentres la verdad, a que veas la luz, a que tú empieces a brillar, a que hagas lo que tú quieras, a que te venga la fortuna. Alguien te protege, Capricornio, siento un acuario. Alguien te protege. Alguien, ¿vale? Alguien está luchando. Puede ser que ya no esté en este plano terrenal o alguien en esta tierra sabe que tú no actuabas de una manera normal o sabes que las cosas que te pasaban de una forma negativa no era normal y te están sacando de esto. Te están liberando, cariño. La carta del rey de espadas y la carta del as de espadas. Es como si ahora la batalla lo tienes ganado tú. Sí. Y se te va a devolver todo lo que en un momento se te quitó. ¿Vale? Si quieres tener una entrevista de trabajo, ahora es momento. Si quieres de repente pedir ascenso, ahora es momento. ¿Por qué te digo? Porque como las energías ahora están conspirando, Dios, el universo, te va a dar lo que es tuyo. Te van a recompensar. Si quieres de repente recibir un documento o irte al extranjero porque lo siento, hazlo, porque ahora vas a recibir recompensas. ¡Wow, Capricornio! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! La parte divina, cariño. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver. La letra A, la letra H, la letra P, la letra Q, la letra C, la letra G. Hay una persona que te desbloquea o hay una persona que se pone en contacto contigo o que simplemente de repente me dice, Richard, te estoy viendo desde una isla. Puede ser también, ¿vale? Te estoy viendo de una isla. Vamos a ver. Vamos a ver ahora qué nos dicen en economía para vosotros. A ver. Que Dios universo me ayude, Capricornio, que está con la buena racha, la economía. La carta del colgado, ¿hay algo que has estado esperando? ¡Wow! Capricornio, te va a venir una oportunidad. Algo que has estado esperando. Algo, ¿vale? Hace mucho tiempo que no te llegaba esa oportunidad, ese dinero, tomar esa decisión, dar ese salto, etcétera, etcétera. Algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, ahora viene lo que es la recompensa. Porque sale la carta del colgado, la carta del juicio, la carta del ermitaño y la carta de la emperatriz. Algo lo que tú estás esperando en la economía te llega, que puede ser contratos, que puede ser préstamos, que puede ser cambios también, ascensos o reconocimientos en la economía, la cual te va a ayudar a crecer más. Muy bien, vamos a ver. Solteros y solteras también, tu buena racha viene, la oportunidad, ¿vale? Solteros y solteras también, tienes que coger este mensaje que es tuyo. Vamos a ver ahora las características de la persona de tu interés. A ver. Vamos a ver. Las características. Muchos de vosotros de repente han estado lidiando o están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego y algunos de elemento tierra. Esta persona de repente trabaja lo que es en el mundo de la noche, discotecas, bares, restaurantes, o es una persona a la cual se dedica a lo que es al arte, actuación, cantante, etcétera, etcétera. Puede ser alguien del signo de Sagitario, puede ser, ¿vale? O elemento fuego.
Con textura normal, tiene una sonrisa muy agradable, tiene la nariz un poquito grande o respingada, ¿vale? Perfilado. Cabello castaño, cabello negro, ¿sí? Sobre todo su sonrisa, es una persona que te hace sonreír. Yo veo aquí, aunque muchos de vosotros de repente sienten de que la comunicación o el contacto con la persona de su interés ya se acabó, o que simplemente no va a haber lo que es una oportunidad, nos dicen que vosotros dos están prácticamente unidos con el hilo de la vida. Puede ser que les separe distancias, puede ser que a lo mejor tienen en algún momento sus choques, pero sin embargo todavía hay una unión. Vosotros dos o tienen una hija o un hijo, o simplemente van a ser padres también. Vamos a continuar. Puede ser que también la persona de tu interés trabaje en su propia empresa, su propio negocio o algo relacionado con la parte artesanal, ¿vale? Algo con la artesanía. La carta del sol. Muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento fuego también. Es una persona libre, es una persona espiritual, es una persona que quiere claridad. Puede ser que sea una persona de contextura normal, piel blanca o piel morena también. Algunos tienen lo que es el cabello muy claro, muy rubio, muy claro, ¿vale? Algo platinado también. Tranquilamente la persona de tu interés viene de un pueblo o trabaja a través de las redes sociales o con energías renovables o es una persona que trabaja con la parte espiritual, ¿vale? Te enseño las cartitas, cariño. A ti te viene algo maravilloso, Capricornio. Hazme caso. Vas a hacer todo lo que tú quieres en tu vida. Bendiciones, te me cuidas y ya me contarás. Hasta la vista.